trance, making love not by choice but by chance, to a theme that we tore from the past, to a tango we swore. Bueno, pues regresamos ahora sí. Nos habíamos quedado con una pregunta, no sé si la quisieras repetir, Jorge, para que los que nos habían escuchado. Sí, a ver si me sale tal cual. La pregunta fue compleja. Sí, la pregunta fue compleja, entonces puede que... para sintetizar, en América Latina se viven formas distintas de un posicionamiento de izquierda, ¿no? Y el interés que ve Bolívar en aplicar el etos barroco a América Latina es justamente esta creación de multiplicidades de formas de vivir una condición insoportable o invivible. Ese desarrollo en las cuales ciertas comunidades o personas pueden desarrollar su vida dentro de una condición como la que nos acaba de describir el profesor Arismendi, realmente dolosa, realmente sufriente, realmente negable o que niega todo tipo de vida. Hay comunidades que aprenden a desarrollarse, ¿no? Y aprenden a formar grupos, colectividades y aprenden a sobrevivir incluso en comunidad. Esas formas de izquierda se pueden conectar con una utopía por pensar modos de convivir de forma distinta, incluso transcapitalistas, ¿no? Entonces, ¿cómo le podríamos entrar a este posicionamiento de izquierda, las utopías que se viven en América Latina? ¿Qué nos podría comentar? Yo pienso que la discusión que Bolívar abrió en torno al barroquismo, en el plano tanto del etos como de la modernidad, es de lo más avanzado que hay para el marxismo crítico, no solo de América Latina, sino a nivel mundial. Es extremadamente importante observar que América Latina es la región del mundo en la que especialmente los proyectos de una modernidad transcapitalista están intentando de algún modo abrirse camino. Cuando uno observa cuáles son los escenarios de la mundialización capitalista en el siglo XXI, lo que uno puede ver es la preponderancia, con mucho a nivel global, de la tendencia neoautoritaria, la tendencia más agresiva de la que hablaba al inicio de esta charla que hemos tenido por acá. Puede uno ver en ciertos lugares el intento de abrirse camino de la tendencia de un liberalismo del siglo XXI. Pero la tendencia de una modernidad transcapitalista se nota en América Latina, felizmente. También están las otras dos. La tendencia neoautoritaria se puede ver claramente en Colombia y en México. La tendencia liberal se puede ver en Argentina y Brasil. La tendencia transcapitalista se ve en varios lugares en América Latina. Y entonces aquí me parece que es muy importante el modo en que Bolívar Echeverría ha entendido el concepto de barroco, ha construido, ha inventado el concepto del barroquismo. Y entonces, para aproximarme a lo que estás planteando, haría tres formulaciones. La primera es que el concepto de barroquismo, para dar cuenta de una forma del etos, está descifrando la compleja combinación de resistencia e integración como una estrategia de sobrevivencia en medio de la modernidad capitalista. Cuando Bolívar Echeverría está hablando del etos barroco, este no es objeto de puro elogio, aunque sin duda alguna hay un elogio esencial que se dirige al barroquismo que está en juego allí. Su idea del etos es muy compleja, porque lo que se contiene en el concepto de etos de Bolívar Echeverría es una compleja triangulación. En primer lugar, digamos, está el proceso de reproducción social, la forma natural del proceso de reproducción social como su fundamento. En segundo lugar, está una cierta manera de fundamentar la concepción del bien. Etos es un término que viene del griego, que significa modo de cero carácter, y que regularmente se usa así para referirse a la definición clásica de la ética. Cuando Bolívar está hablando del concepto de etos, no lo está haciendo para referirse a lo que regularmente se entiende por ética. Está yendo en dos planos más lejos. En primer lugar, porque el bien, entendido como principio normativo, está sostenido o fundamentado en el bien como valor de uso. O sea, hay una fundamentación de lo que se entiende por bien en acuerdo a la manera en la que se lleva a cabo la producción y la reproducción de la vida en una cierta época.
Pero además de esta conexión entre el proceso de reproducción material y los principios normativos, axiológicos, culturales y morales, además de esta conexión que está en juego allí, hay este subrayamiento que sabe muy bien hacer Bolívar, de que en el etos, especialmente en el etos moderno, de lo que se trata es de una estrategia de sobrevivencia, de una estrategia civilizatoria elemental, o para decirlo como también le gustaba a él plantearlo, del intento de hacer vivible lo invivible. Y entonces, cuando estamos hablando de los etos modernos, del etos en la modernidad capitalista, mejor dicho, estamos hablando de el intento de hacer vivible un tiempo invivible, porque la legalidad del valor de uso, el sentido de afirmación de la vida propio del proceso de reproducción social, está revertido y enfrentado por un contrasentido propio de la acumulación capitalista, que lo que hace es instalar y multiplicar el peligro de muerte y la asfixia de las necesidades humanas, además de la devastación de la naturaleza. Este carácter esquizoide del mundo en la modernidad capitalista, donde hay un sentido que anhela la vida y al mismo tiempo hay un peligro de muerte, este desgarramiento que atraviesa a la modernidad realmente existente, es lo que hace necesario inventar estrategias de sobrevivencia para intentar volver vivible lo invivible. El etos romántico, el etos realista, el etos clásico, son formas de etos que no solo viven en, sino con el capitalismo, de un modo o de otro. El etos romántico vive con la modernidad capitalista, fascinado con el desarrollo de los valores de uso del capitalismo. El etos realista puede no querer el progreso para todos, asume que los valores de uso de la modernidad capitalista no son generalizables y busca simplemente posicionarse mejor a partir de hacerse cómplice del modo en que funciona el poder moderno con el capitalismo. Asume que esta es la única forma posible de mundo y hay que tomar posición del lado del poder establecido. El etos clásico no se pone del lado del valor de uso del capitalismo, no se pone del lado de la lógica de la valoración capitalista, simplemente acepta esta contradicción como una contradicción que está dada ahí sin que pueda ser trascendida. Acepta la marcha de los acontecimientos y de este modo se trata de vivir en y con el capitalismo. Estos tres etos, el romántico, el realista, el clásico, viven en y con el capitalismo. Pero hay una clasificación de segundo orden de un etos que no solo vive en el capitalismo, sino que además lleva a cabo una compleja combinación de vivir con y contra el capitalismo. En el etos barroco hay esto. El etos barroco vive contra el capitalismo, aunque también vive con el capitalismo. Hay una compleja dialéctica que lo caracteriza. Cuando Bolívar Echeverría está hablando del etos barroco, ve emerger una combinación muy compleja, una combinación extremadamente inestable de resistencia e integración. Lo que está sucediendo con el barroquismo es la presencia de una resistencia efectiva que reconfigura la integración y la remodela. Pero también está sucediendo la presencia efectiva de una integración que hace que la resistencia se reconfigure y se desvirtúe. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el siglo XVI, el siglo de la conquista, puede ver que el siglo XVII fue el siglo de la contraconquista, porque cuando se viene abajo el imperio mundo español, una vez que América Latina es dejada a su suerte, porque España no puede seguir dominándola por igual, pero está vencida esta zona en el marco de la acumulación originaria del capital mundial, emerge aquí una resistencia efectiva, una especie de contraconquista dentro de la integración desplegada, dentro de la integración victoriosa. Se puede ver, por ejemplo, en el plano de la religión, cómo es que una religión que había sido racista y patriarcal por excelencia, se metamorfosea y aparecen deidades propias de las étnicas indígenas, una virgen morena, en medio de una religión racista, blanca, se metamorfosea, una religión que había colocado al padre como el centro de su teología, y aparece una deidad femenina, deidades prehispánicas que aparecen dentro del cristianismo y le cambian completamente la forma.
Hay una resistencia dentro de la integración victoriosa que cambia completamente el escenario, cambia la religión. No se puede mantener la religión, las religiones prehispánicas, pero la religión triunfante se metamorfosea. O cuando uno piensa, por ejemplo, en la Virgen del lago Titicaca, lo que uno puede ver es como una deidad ecológica aparece dentro de una religión que por excelencia había estado dedicada a una concepción abstracta de las deidades, como deidades puramente espirituales. Entonces, aquí lo que se puede ver es cómo aparece una resistencia dentro de la integración que la reconfigura, y al mismo tiempo una integración que reconfigura la resistencia. Hay una compleja dialéctica de un choque, de una correlación inestable de fuerzas entre resistencia e integración. Esto define al barroquismo. La primera formulación que yo haría entonces es que en Bolívar Echeverría hay un reconocimiento muy fino de cómo es que la resistencia se está jugando en el barroquismo, como una contraconquista, una manera de hacer valer proyectos de afirmación propia que se están intentando abrir camino muy claramente en el modo en que se construye el etos en América Latina, para empezar desde el siglo XVII. Cuando estamos hablando de el etos barroco, en medio de la modernidad capitalista redondamente constituida, entonces estamos hablando de una estrategia de sobrevivencia de los dominados modernos. Esta es la segunda formulación que haría. Yo le ayudé a Bolívar a elaborar este libro Circulación Capitalista y Reproducción de la Riqueza Social, donde él tiene un diálogo implícito extremadamente fino y complejo con Romano Marini. Esas cosas no quedaron dichas en el libro, pero afortunadamente tuve el gusto de dialogar sobre varias de estas coordenadas con él, y entonces tengo conciencia plena de la enorme importancia que ejerce en el mirador de Bolívar el mirador de Romano Marini. Esto quiere decir que Bolívar Echeverría se da cuenta de que la modernidad capitalista en América Latina intenta, pero no puede de ninguna manera ser el doble de los capitalismos metropolitanos. Para empezar, porque los capitalismos de América Latina no pueden cumplir con un salario que cubra el valor de la fuerza de trabajo. El salario en América Latina es un ingreso que está sistemáticamente erosionado y cercenado, porque los capitalismos de América Latina transfieren en el intercambio desigual tributo a los capitalismos de la metrópoli. Y este tributo que rinden a la metrópoli lleva a que los salarios en América Latina estén sistemáticamente siendo objeto de una ofensiva en la que se va a violar de modo continuo o estructural la ley del valor en la relación capital-trabajo. El salario no va a dar condiciones para que la reproducción de la nación pueda tener efectivamente al progreso como su plataforma. Los niveles de vida de Estados Unidos o de la modernidad europea, de la modernidad americana o de la modernidad europea no van a ser los niveles de vida de la modernidad en América Latina. Entonces, en la medida en que el salario está sistemáticamente erosionado y cercenado por ese tributo que rinden los capitalismos de América Latina a los capitalismos de la metrópoli, es que para que los dominados modernos se puedan abrir camino, para que puedan inventar una estrategia de sobrevivencia en esta región de la mundialización capitalista, tienen que hacer valer estrategias mixtas de reproducción social. Esto quiere decir que tiene que desplegarse una doble línea, esencialmente. Una línea de mercantilización de la fuerza de trabajo, donde a partir de ofrecer servicios a la acumulación capitalista se consigue mediante el salario acceder a un cierto conjunto de medios de consumo que no van a dar para llevar a cabo la reproducción social de la familia y de la nación. Y entonces tiene que haber en la nación otra línea de reproducción social que no solo persiste por resistencia, sino que también persiste por funcionalidad para la acumulación capitalista. Y esta es una línea que tiene que ver con el despliegue de procesos de autoconsumo. La persistencia tan larga, tan prolongada en la historia del capitalismo de las comunidades indígenas en América Latina tiene que ver con esta dialéctica en la que se combinan resistencia efectiva y funcionalidad para la acumulación capitalista. La reproducción de la fuerza de trabajo nacional no se puede lograr solo a partir de la mercantilización de la fuerza de trabajo. Tiene que haber esta combinación, estas estrategias mixtas. Romano Marini hablaba de estas cosas. Yo recuerdo haber charlado en alguna ocasión sobre esto con Romano Marini. En el concepto del barroquismo de Bolívar Echeverría se puede observar una presencia de esta formulación
si uno se percata entonces de que una estrategia de sobrevivencia barroca en la modernidad capitalista de América Latina es una estrategia que tiene que combinar esas dos líneas de reproducción social. Hay entonces integración por mercantilización de la fuerza de trabajo a la acumulación capitalista, y hay resistencia que insiste en mantener tercamente en pie formas premodernas, autogestivas y ecológicas de organización económica y comunitaria que son fundamento de alternativas para intentar resistir. Aquí hay una combinación muy compleja, es decir, hay de un lado una funcionalidad efectiva, porque esto sirve para que la fuerza de trabajo nacional se pueda reproducir y el ejército de reserva exista, pero al mismo tiempo hay una resistencia real. Cuando se habla de algo así como un etos histórico comunitario, lo que desaparece allí es el problema que está en el fondo del etos moderno. En la modernidad capitalista hay una contradicción radical entre la reproducción social y la acumulación capitalista, ineludible. Cuando se dice etos barroco, esta contradicción está claramente presente, y entonces se está apuntando a denunciar cómo de un lado hay una personificación de una situación de dominio que está allí y que es ineludible, y ante la cual hay que de alguna manera desplegar esta línea de integración, al mismo tiempo que hay una resistencia efectiva, una compleja dialéctica de resistencia e integración. Es lo que está jugando aquí todo el tiempo en esta manera en la que Bolívar Echeverría define lo barroco. Está en juego esta combinación de resistencia e integración. Insisto, una resistencia que reconfigura la integración, una integración que reconfigura la resistencia. Entonces el concepto de barroquismo tiene un contenido político extremadamente importante, porque allí hay un reconocimiento del ejercicio de soberanía que ha resistido largamente y que no tiene que ver solo con la defensa de lo premoderno, sino con la construcción de alternativas hacia una modernidad transcapitalista. Pero al mismo tiempo la idea del etos barroco está mostrando cómo es que aquí lo que está en juego es una configuración muy peculiar de la modernidad capitalista, que no puede llevar a cabo la reproducción social de la fuerza de trabajo nacional solo a partir de su mercantilización. Esto es lo que hace propiamente a esta modernidad una modernidad barroca, mientras el etos moderno barroco alude a una estrategia de sobrevivencia de los dominados modernos que están intentando hacer vivible lo invivible, y entonces que viven en el capitalismo contra él y al mismo tiempo con él, en esta situación inestable, compleja, de una contradicción extremadamente importante y peculiar de esta zona. Al mismo tiempo que hay este etos barroco aquí presente, el capitalismo aquí una forma peculiar. No es como el capitalismo americano, no es como el capitalismo europeo. Este es un capitalismo propiamente barroco, porque la reproducción de la fuerza de trabajo lleva a cabo estrategias mixtas para realizar la reproducción de la fuerza de trabajo nacional. La fuerza de trabajo no se puede reproducir exclusivamente a partir de la mercantilización de sí misma y su integración a la acumulación capitalista. Esto le da al capitalismo de esta región una configuración extremadamente importante. Esto abre una discusión muy rica para pensar la historia de América Latina. Para empezar, no se vería, por ejemplo, al siglo XVI. No se vería en el siglo XVI a una América Latina que no está afectada por el capitalismo. ¿Qué sería esto? Un doble del feudalismo traído para acá, al nuevo continente. ¿Cómo definiríamos lo que hay en el siglo XVI o en el siglo XVII o incluso en el siglo XVIII como feudalismo? ¿Cómo definiríamos a lo que hay en el campo como modo de producción mercantil simple? O incluso esto otro de modo de producción latinoamericano. Me parece que todos estos son términos que adolecen de tener una desmundialización del concepto capitalismo. Y algo que se abre de manera muy fina en la formulación que Bolívar está haciendo sobre el barroquismo es que se puede ver al etos barroco, pero también a la modernidad barroca. Y entonces se puede ver que lo que sucede en América Latina desde el largo siglo XVI es que está integrada al despliegue de la acumulación originaria del capital mundial. Lo que hay en América Latina es un capitalismo que está llevando a cabo una configuración de sí mismo de modo híbrido, que se entremezca, se entreteje con formas sociales premodernas y precapitalistas, no solo de dominación, sino comunitarias y ecológicas, y que al final desemboca en una modernidad barroca
porque el capitalismo de América Latina no puede llevar a cabo la reproducción de la fuerza de trabajo nacional solo a partir de la mercantilización de ella y su integración a la acumulación capitalista. Las estrategias mixtas de reproducción social son la clave de este capitalismo. Entonces, esto es muy importante para entender que el barroquismo lleva a una definición de una configuración histórica del capitalismo de América Latina. Hay que leer al capitalismo de América Latina en el marco de la mundialización capitalista. El mirador de Bolívar Echeverría sobre la crítica de la economía política me parece ser el más avanzado para criticar al capitalismo y su historia global, y es un mirador que por supuesto insistiría en rechazar la desmundialización del concepto capitalismo. Incluso una idea tan fina como la de Gilberto Argüello de que la acumulación originaria trajo en América Latina por la devastación de los recursos naturales y de la población la desacumulación originaria, sería una idea claramente polemizada desde un mirador así, porque lo que se vería es que la devastación está aquí, pero eso no significa que aquí no haya acumulación originaria. Eso significa que aquí surgen formas híbridas, muy complejas de capitalismo, que habría que entender justo con el concepto de barroquismo. Cuando Bolívar está pensando en la Compañía de Jesús, por ejemplo, está viendo claramente al barroquismo, y ahí ve emerger el proyecto de una modernidad alternativa en la acumulación originaria del capital mundial, porque la Compañía de Jesús se plantea el proyecto de una modernidad que tenga una iglesia sin capitalismo, incluso sin mercado. Y entonces aquí es muy importante la manera en la que Bolívar lee el mirador de Luis de Molina sobre la religión. Porque Luis de Molina introduce una especie como de herejía en el cristianismo. La lectura de la historia como una especie de destino definido por el dedo de Dios que la escribe, la lectura de la historia como una especie de destino definido de antemano, de un destino divino, esta idea está claramente cuestionada en Luis de Molina, porque Luis de Molina insiste en que para que la voluntad de Dios puede abrirse camino en el mundo, los hombres deben tomar posición. Y entonces a Bolívar le gustaba decirlo así. Luis de Molina introduce una especie como de herejía, porque lo que Luis de Molina está diciendo es Dios depende de los hombres. Está volteando la relación entre los hombres y Dios. Los hombres no dependen en primer lugar de Dios, Dios depende de los hombres. Y si en algún lugar del mundo esta perspectiva de la religión intentó volverse proyecto político, fue en América Latina. Esta iglesia que existe de los jesuitas en Quito es muy importante porque toda esta riqueza cultural muestra justo este proyecto histórico político que se jugó con la Compañía de Jesús, que era este proyecto en el cual hay una resistencia real de soberanía política de los indígenas que quieren integrar, que quieren hacer valer su soberanía en medio de un tiempo de mundialización naciente del capitalismo, pero que quieren una modernidad sin capitalismo e incluso sin mercado. Ok, cristianismo, pero sin capitalismo y sin mercado. La resistencia está allí en la integración. No pudo ser la religión prehispánica, será cristianismo, pero será sin capitalismo y sin mercado. Y esto va a cuajar en un proyecto político de las repúblicas guaraníes, que va a ser finalmente vencido. Entonces, este es quizás el primer proyecto de una modernidad alternativa transcapitalista que surge en la historia de América Latina. Y quien lo ha leído de una manera fascinante es Bolívar Echeverría, porque esto no es teología de la liberación, está percibiendo el potencial de afirmación de la soberanía política que está en juego allí, pero es al mismo tiempo muy crítico de la situación histórica, de peligro que está integrando la modernidad capitalista, de cómo el barroquismo genera esta combinación de soberanía y personificación. Por eso es que el concepto de teatralidad es tan importante en la manera en la que Bolívar Echeverría está definiendo el barroquismo. Ustedes recordarán que él insistía en que el término barroco viene de la historia del arte, pero se ha traído a la historia de la cultura. Le gusta mucho recordar la definición de Adorno, cuando se refiere Adorno a lo barroco como una decoración absoluta, como pura decoración. No basta decir que lo barroco es decorativo. Lo que habría que decir es que en lo barroco lo que está en juego es solo la decoración, es decoración absoluta. Esta es la idea de Adorno.
Y a Bolívar le gusta parafrasearla para decir que lo que tenemos en lo barroco es una especie de mise en scène absoluta, o sea, una puesta en escena absoluta. Lo que tenemos, por ejemplo, en el Quijote, las novelas de caballería son una manera de intentar hacer vivible un tiempo invivible, un tiempo regido por el poder del dinero, del oro y el tiempo de la violencia, las armas, pero que intenta construir en las novelas de caballería una alternativa ante este mundo invivible. Entonces aquí hay una puesta en escena de una alternativa que hace del arte una opción, que empieza soñando para intentar construir otro mundo. No se trata de hacer de la imaginación simplemente una falsa salida, esta no es la formulación, sino que la imaginación abre camino a la construcción de otro mundo. Es una resistencia real que se hace valer aquí y ahora, en un tiempo de peligro. Hay resistencia efectiva, pero al mismo tiempo que hay teatralidad como intento de fuga, hay teatralidad como personificación de un tiempo de dominación ineludible. Entonces, la teatralidad tiene que ver con esto de personificar un tiempo de dominación ineludible. Cuando Bolívar está hablando del barroquismo, está hablando de esto. El etos moderno, barroco, da cuenta de una dominación real. Porque finalmente las comunidades indígenas están también insertas en la modernidad capitalista y personifican el capitalismo. Pero al mismo tiempo hay una dialéctica de resistencia anti y transcapitalista, en una dialéctica muy compleja que tiene que ser evaluada para cada forma cultural, para cada forma política, para que se puedan reconocer los alcances y los límites de la soberanía en cada forma concreta del barroquismo. No hay puro elogio al barroquismo, no hay su desvalorización, al revés. Hay un reconocimiento del potencial histórico que está en juego ahí, pero a partir de reconocer sus límites. Por eso digo que esto no es teología de la liberación, porque no es puro elogio lo que está en juego allí, sino que hay un reconocimiento de que hay límites esenciales que tienen que ser trascendidos. Y en ese sentido, entonces, eso me lleva a la tercera formulación. Porque cuando hablamos del barroquismo en el siglo XXI, entonces, reconocer el potencial transcapitalista que está en juego allí llevaría a tener que pensar en la dialéctica de la relación que puede establecerse entre autogestión y gobierno nacional. Porque lo más interesante de las luchas barrocas en América Latina actualmente es que están intentando hacer valer formas de autogestión abajo, que van ganando espacios, territorios de ejercicio autogestivo que pueden perfectamente empezar siendo políticos, pero que luego se empiezan a convertir en principios políticos y además económicos. Esta comuna de los Cunayala en Panamá, que tiene su propio territorio reconocido formalmente por el Estado, en cuyo interior pueden encargarse de la autogestión de su proceso de reproducción social y de su modo de vida, pero que tienen una ofensiva de la acumulación capitalista que intenta apoderarse de los recursos naturales, minerales, al mismo tiempo que tienen una compleja dialéctica de relación con el Estado. Eso muestra de qué estamos hablando. O sea, espacios de autogestión dentro del Estado Nacional. Esto del proyecto de la comuna, por ejemplo, en Venezuela, donde se abren espacios de autogestión en las ciudades o incluso en el campo, que obtienen recursos del Estado o que luego van reemplazando las autoridades del Estado por formas de asamblea popular o representantes autoelegidos que no son del Estado, sino son propios de organizaciones políticas que se van construyendo desde abajo. Esto muestra más que una larga marcha a través de las instituciones, como le gustaba decir a Rudy Dulce, esto muestra como un potencial de soberanía no estatal, de soberanía política no estatal, se abre camino dentro y contra incluso del Estado, pero reconfigurando el Estado. Lo complejo del asunto es esto, que se reconfigura el Estado y que al hacerlo hay que construir formas de soberanía que tienen que absorberlo y vencerlo para construir formas políticas finalmente contraestatales. Esto es lo complejo del asunto. Entonces, creo que lo interesante de lo que está en juego en el concepto de barroquismo de Bolívar Echeverría es que ofrece un horizonte programático. Permite ver que la autogestión abajo es un fundamento esencial, político, incluso económico, para autoorganizar el proceso de reproducción social, y la relación con la naturaleza es un fundamento político y económico que guarda una compleja dialéctica en la relación con el Estado para irse abriendo cada vez más camino. Si la posibilidad de la soberanía política pudiera llegar a alcanzar una medida nacional
dependería de poder construir formas de democracia autogestiva que se extendieran sobre todo el país. Entonces, aquí hay una invitación, una convocatoria a pensar el potencial pluriétnico, el potencial autogestivo complejo, intercultural, que está en juego en el barroquismo de América Latina para el siglo XXI. Incluso en esta idea del barroquismo, pues lo que está en juego es saber aprender de las lecciones ecológicas de la premodernidad, como yo estaba diciendo hace rato, cuando hablaba del modo en que las comunidades indígenas han usado la energía solar y la biodiversidad en América Latina. Hay que aprender de esto y hay que conectarlo con las alternativas de modernidad que hay que construir para el siglo XXI. Por eso hablaba hace rato también de la importancia de una modernidad solar. Entonces, me parece que la idea del barroquismo es una idea extremadamente compleja, que ha convocado a toda una discusión extremadamente importante. Qué bueno que se está hablando de Bolívar tanto ahora que ha fallecido. Es una manera qué malo que sea cuando falleció. Qué malo que sea cuando falleció. Se dejó de Bolívar se hablaba mucho a finales de los 70, principios de los 80. Luego vino una especie de interludio. Su impacto, que siempre fue muy grande, disminuyó relativamente en ese interludio. Luego volvió a subir su impacto, pero jamás tuvo este impacto que está teniendo ahora. Como Bolívar ha pasado lo mismo que pasaba con los grandes pensadores. Se habla mucho de ellos después de que fallecieron. Incluso más aún, podría decir que con su pensamiento está pasando algo similar a lo que pasaba, a lo que Engels decía del capital de Marx cuando Marx falleció. Lo que importa en este momento, decía Engels, no es lo que se diga, sino que se diga. Y a partir de la polémica arranca la construcción del porvenir. Qué bueno que se están diciendo tantas cosas sobre Bolívar, pero me parece que es muy importante empezar a reconocer que es un gran obstáculo leer a Bolívar intentando desactivar la plataforma de su mirador, que es justo haber elaborado la lectura más avanzada de la crítica de la economía política, la lectura más avanzada de la crítica de la modernidad capitalista. Esta es su plataforma. Si esta se coloca como su plataforma, al pensar desde ahí el barroquismo, sale algo muy fuerte, muy prometedor, que luego puede distorsionarse de manera muy grave si se insiste en sacar la crítica de la economía política como fundamento del mirador Bolívar Echeverría. Y Luis, ya un poco para ir cerrando, irlos perfilando al cierre, luego de este pues inmenso arsenal de motivos que nos has dado para leer tu obra, para acercarnos a tu trabajo, para releer el trabajo del propio Bolívar Echeverría, de marxistas clásicos de los que has tú ya hablado, como Bloch o como Benjamin, ¿no? Que son vistos como personajes muy singulares en la historia del marxismo, y un regreso a Marx, ¿no? Lo que ha señalado también de la vigencia que tiene la crítica de la economía política ahora en los tiempos de la crisis, pues no nos gustaría dejar pasar la oportunidad de tenerte con nosotros sin pues pedirte algunas palabras sobre el tema de las posibilidades de hacer una crítica del derecho moderno desde la crítica de la economía política. Esto porque, pues tú has trabajado también con nosotros en otros espacios, has hecho este esfuerzo, ¿no? Por pensar y por plantear por dónde podríamos iniciar, ¿no? De entrada iniciar, y a partir de eso desarrollar estos trabajos de un pensamiento crítico, un discurso crítico sobre el derecho. ¿Podrías esbozarnos algo ya para terminar? Algo muy breve, sí. Pero que me parece que es extremadamente importante, es que se perciba que en el mirador de Marx sobre la modernidad capitalista, el debate sobre el derecho juega un papel esencial. No hay que olvidar todo lo que Marx hizo al respecto de esto. Y aquí me parece que a la hora de discutir los retos del derecho en el siglo XXI, es muy importante colocar como fundamento en el diagnóstico de estos retos la crisis epocal del capitalismo del siglo XXI. A partir de entender la magnitud de lo que está en juego, de el tiempo de peligro en el que estamos insertos, se podría hacer un diagnóstico de los retos, de los desafíos del derecho en el siglo XXI. Y entonces creo que hay dos dimensiones centrales en esto de la crisis epocal del capitalismo del siglo XXI que convocan a reconocer los retos del derecho en el siglo XXI. La dimensión que tiene que ver con la crisis alimentaria mundial, porque
pasamos de una configuración de la economía mundial alimentaria basada sustancialmente, principalmente en la soberanía alimentaria para los países desarrollados, a una configuración de la economía mundial alimentaria basada fundamentalmente en la dependencia alimentaria. Desfinanciamiento estratégico abajo al campo, mientras arriba hay una apertura de las fronteras nacionales para importar cereales de los centros del mercado mundial alimentario. Y en este contexto entonces ha aparecido la discusión sobre la política de desmercantilificación como derecho, así como se reconoce la educación como un derecho gratuito que tendría que estar garantizado de manera no solo constitucional sino efectiva. Empezó la discusión sobre el derecho a la alimentación como un derecho que tendría que estar garantizado, para empezar, de manera constitucional y para seguirlo de manera efectiva. Es muy curioso, cuando uno pregunta al grueso de la gente si piensa si la educación debería o no ser gratuita, pues la mayoría de la gente contesta que sí. Pero cuando uno le pregunta a la mayoría de la gente si piensa que la alimentación, al menos la básica, debería ser gratuita y ser garantizada, pues la contesta que no. O sea que para educarnos sí, pero para comer ya no. Esto muestra esto del etos moderno, que tan integrado está el pensamiento espontáneo a la lógica de la modernidad capitalista, que se piensa que no tiene derecho a la vida si no hay subordinación. Entonces empezó un debate muy importante en Europa, a juego del debate en torno a la desmercantilificación, que iniciaron Antonio Negri y André Gors, y que se ha extendido mucho, ya no solo en Europa, sino en América Latina, y que tiene que ver con lo que se va a llamar el ingreso ciudadano, que se refiere a un ingreso que se brinda por parte del Estado a todos los miembros de la nación, simple y llanamente por el hecho de ser ciudadanos. El proyecto del ingreso ciudadano da para pensar en múltiples necesidades, pero he insistido en la formulación de que el centro del ingreso ciudadano tendría que ser el ingreso ciudadano alimentario universal. Es un ingreso que se le da universalmente a todos los ciudadanos, sin importar su edad, sin importar su sexo, sin importar si trabajan o no trabajan, simplemente por ser ciudadanos. Ingreso ciudadano universal para alimentos básicos. Es lo que Julio Bobini llamó el IACU, ingreso alimentario ciudadano universal. Cuando por primera vez se presentó el proyecto en el Congreso, por supuesto no lo aprobaron, pero la buena noticia es que el reconocimiento del derecho a la alimentación como un derecho constitucional ya existe en México, ya está como ley. Lo que no está es la garantía de su efectividad, de su cumplimiento. En este terreno hemos avanzado muy germinalmente, pero hemos avanzado en la capital, porque lo que tenemos en la capital es lo que llaman la pensión para adultos mayores. Es un nombre equivocado, porque más bien es un ingreso alimentario ciudadano universal, un IACU germinal, porque es un ingreso alimentario para adultos de 68 años para arriba. Si uno piensa en el promedio de la edad de los hombres, pues son 5 años el IACU, porque el promedio de vida es 73 años para los hombres. Sí. Para las mujeres llega a los 75, 7 años. Es un IACU de una duración para el tiempo de vida de hombres y mujeres muy pequeño, pero ya está legalmente el derecho a la desmercantilificación del acceso a alimentos básicos. El acceso a alimentos básicos no debe depender de que la fuerza de trabajo esté mercantilificada y sea contratada por el mercado laboral moderno. El derecho a la alimentación tiene que ser reconocido como un derecho de seguridad humana, que no tiene nada que ver esto con el debate de seguridad nacional, sino con el debate de garantizar las condiciones de vida de la nación. Y entonces es muy interesante aquí encontrarse con que este reto del derecho moderno en el siglo XXI se está asumiendo, que está avanzando en diferentes países, también en América Latina, que en México empieza a avanzar. Está en el gobierno, en el DF tenemos esto de la pensión para adultos mayores, que más bien es un ingreso alimentario ciudadano universal germinal, porque está focalizado a un cierto grupo de adultos mayores. Habría que efectivamente avanzar, primero para garantizar que esté mínimo en la misma franja al otro lado, o sea, en los niños, hasta los 5 o los 7 años. Y luego habría que ir abriendo el espectro. Por eso es tan importante jalonear por el presupuesto para el gobierno de la capital, porque eso permite
abrir condiciones para una política estratégica de desmercantilización basada en principios de seguridad humana. Pero esto es muy importante nacionalizarlo, extenderlo a todo el país, pero hay que extenderlo no como un proyecto neodemagógico que acompaña la pobreza radical para llevar a cabo más bien el control de pobres. Hay que extenderlo con políticas de desarrollo estratégico nacional que permitan efectivamente impulsar políticas genuinas de combate a la pobreza. Lo importante consiste en lo que estoy diciendo, en que es un reto esencial del derecho del siglo XXI, el proyecto de la desmercantilización. Ante la crisis mundial alimentaria, es un reto del derecho del siglo XXI empezar a avanzar en conquistas cada vez más progresistas de desmercantilización y de seguridad humana. Ese es un plano. El otro plano me parece que tiene que ver con el desafío que tiene el derecho en el siglo XXI de impulsar la transición posfosilista. En México ya existen normas constitucionales para impulsar la transición posfosilista, pero están insertas en la configuración del capitalismo cínico. O sea, se trata de entregarle a los capitales privados la producción de energías alternativas. Esto mantendría un funcionamiento no soberano de la producción de energía, cuando es una cuestión esencial para el funcionamiento de un país. La producción de energía, sea fósil o posfosilista, tiene que ser en primer lugar una cuestión de soberanía nacional. Y entonces, aunque ya hay una legislación que empuja por transición posfosilista en México, esta es una legislación que está integrada en el horizonte del proyecto del capitalismo neoliberal. Y necesitamos avanzar en una legislación que impulse la transición posfosilista, pero con perspectiva nacionalista, de soberanía nacional. Es un plano muy importante de los retos, de los desafíos del derecho en el siglo XXI, establecer normas, por un lado, que limiten la degradación, la ofensiva que hay contra la naturaleza por parte del uso del patrón fosilista y el sobrecalentamiento planetario, y por otro lado que propulse, incluso que establezcan exigencias, francas exigencias, para tener que transitar hacia un patrón posfosilista. Pero estas exigencias tienen que ser en primer lugar asumidas por el Estado y el fomento de la soberanía nacional. Entonces creo que estos dos elementos son extremadamente importantes. Agregaría un tercero, que tiene que ver con los derechos de autogestión, con el reconocimiento de los espacios de identidad, de los espacios territoriales, de autogestión, de autonomía, de las comunidades indígenas en América Latina, que tiene que ver justo con esta dialéctica barroca de autogestión y gobierno nacional. Es muy importante avanzar en el reconocimiento formal de derechos, de normas que permitan garantizar el ejercicio de formas políticamente soberanas. Estos tres planos: derecho de desmercantilización, derecho ecológico de transición posfosilista, derecho de autonomía, son desafíos del derecho en el siglo XXI ante la crisis epocal contemporánea, y especialmente si uno piensa en la potencialidad transcapitalista de la modernidad barroca en esta región del planeta. Ya para terminar, ¿qué sigue para Luis Arizmendi? Pues, cuando hay obra, ¿qué esperamos de Luis Arizmendi en este y el año que sigue? Pues hay varias cosas interesantes que están en la puerta. Está por publicarse el debate que tengo con el director de la fase actual del proyecto Omega, de las obras completas de Marx y Engels en Alemania. Hice un ensayo que se llama Los claroscuros, de la nueva lectura del Capital en Alemania, la lectura que representa Michael Heinrich, se llama así, nueva lectura del Capital. Estoy discutiendo con ellos, justo desarrollo el mirador que Bolívar construyó sobre la crítica de la economía política, y polemizo con Michael Heinrich. Eso está por publicarse. Está por publicarse un ensayo mío sobre los desafíos de las ciudades latinoamericanas en la vuelta de siglo, donde estoy haciendo un balance de la economía narco, de la crisis ambiental, de la pobreza en las ciudades de América Latina, y entonces cómo se pueden construir modernidades alternativas en el terreno ecológico, en el terreno de seguridad humana, de soberanía nacional. Está por publicarse eso. Estoy coordinando
un libro sobre la obra de Walter Benjamin. Se llama Walter Benjamin, mirador iconoclasta de la modernidad, que va a tener contribuciones de Georgi Marcus, de Michel Lowy, de este alemán que está tan clavado en discutir a Walter Benjamin, Kramer, que tiene una contribución de también quien fuera alumno de Bolívar Echeverría, Jorge Gasca. Estoy coordinando este libro, deberá salir próximamente el ensayo que entregué a Flaxo en Ecuador, del homenaje al que me invitaron a participar sobre Bolívar, Bolívar Echeverría y la crítica a la devastación desde el principio Esperanza. Entonces estas cosas están por salir. De aquí a julio hay 7, 8 capítulos, capítulos míos en diferentes libros que están por salir, y en la segunda mitad del próximo año ojalá consiga acabar un librito que estoy empezando que se va a llamar Mundialización y Acumulación Original, donde va a venir mi debate con Reorient de Gunter Frank. Traduje al español la polémica que tuvieron con Gunter Frank, Wallerstein, Samir Amin y Giovanni Arrighi, y hago un balance completo de esa discusión y presento una interpretación propia de la acumulación original del capital mundial. Entonces espero que en la segunda mitad del año siguiente pueda concluir estos trabajos, pero de aquí a junio, estos que acabo de decir, ojalá estén publicados. Bueno, por mientras ahorita pueden leer Horizontes de Vuelta de Siglo, un libro publicado por el CIESAS, coordinado por ti, ¿no? Creo que es un buen trabajo. Hoy el de esta semana me lo eché y realmente me gusta. No me queda más que agradecerte, uno, porque nos hayas acompañado aquí al proyecto, el hecho de que vinieras aquí con los compañeros, los chavos que conforman el proyecto. He de manifestarte que no solamente te siguen como pensador, sino que hay una admiración muy profunda, que yo creo que ya has denotado en ellos, pero la hago manifiesta. No, me da mucho gusto que nos acompañes. Me gustó mucho platicar contigo, algo que inclusive desde la mañana comentaba, que me alegraba platicar sobre crítica. Es de veras un honor para el proyecto que nos acompañas en esta tarde. Pues yo les agradezco mucho la invitación, me parece un esfuerzo extremadamente valioso, importante en este tiempo de peligro, pero también de oportunidad en el siglo XXI. El nombre además de Prometheus es un nombre que no puede más que hacernos recordar que el fuego llegó para darnos la esperanza de ser soberanos y dejar de depender de fuerzas presuntamente superiores. Bueno, pues si no hay más que decir, entonces, muchas gracias. Gracias. We are two illusions who touch in a trance, making love not by choice but by chance, to a theme that we tore from the past.